119. Fácil de identificar este hermoso salmo, precioso y hermoso lo que el Señor hoy nos va a hablar por medio de su palabra en el libro de Salmos, capítulo 119. Vamos a leer del versículo 1 al 8, lo vamos a hacer de manera antifonal. Si usted no ha traído Biblia, amado hermano, es importante que levante su manito para que un hermano diácono le pueda facilitar una Biblia y también nos pueda acompañar con la lectura congregacional que vamos a hacer a través también de esta pantalla. Salmo 119, versículo del 1 al 8. Cuando estemos ahí vamos a decir amén. Muy bien, vamos a seguir esperando que más hermanos lleguen ahí. Decimos amén cuando estemos ahí. Amén. Vamos a leerlo de manera antifonal, pero la sugerencia siempre y las recomendaciones del caso, vamos a leer la palabra de Dios. No es una noticia del periódico, es la palabra de Dios, viva y eficaz. Es la palabra bendita, es el alimento espiritual, es más dulce que la miel a nuestro paladar. Así que deleítese, amado hermano, y gócese a leer la palabra del Señor de manera congregacional. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Todos, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vamos a leer el versículo 1 de manera general, todos al mismo tiempo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Gloria a Dios, amado hermano, por su palabra. Amén. Vamos a tomar asientos. El día de hoy, basado en esta porción bíblica, el tema que nos acompaña de parte del Señor para nuestras vidas es perseverando en el camino de las bienaventuranzas. Esta temática está ligada y amparada al tema 2024, una iglesia que persevera en su llamado. Antes de empezar, quisiera saber si hay alguien que nos visita por primera vez para poderle extender un saludo fraterno en este día, poderle bendecir en esta mañana. Si hay alguien que nos acompaña, alguna visita, si no, estamos en familia, en casa, por lo que veo. Muy bien, entonces, amado hermano, dígale a su hermano que está al lado: Dios te bendiga. Amén. Dígale: Dios te bendiga. Grandes cosas tiene Dios para nosotros en este día. Dígale así: grandes cosas tiene Dios preparado para nosotros en este día. Amén. Muy bien, estamos de frente al Salmo 119 y este es un salmo realmente extraordinario, tanto por su largura como también por el tema que desarrolla, las excelencias de la ley de Dios. Todo este hermoso y maravilloso Salmo 119 hace referencia a las excelencias de la ley de Dios. Ambrosio de Milán, en su latín castizo, lo describe de la siguiente manera en latín: veluti pleni luminis solum meridiano fervente calore. Eso quiere decir en español: un sol de plena luz que hierve con el calor del mediodía. Una expresión poética, romántica, realmente llena de gratitud frente a un hermoso salmo del canon bíblico que trae bendición para todo aquel que se identifica como hijo de Dios porque Cristo mora en su vida. Las excelencias de la ley de Dios. Es hermoso. Y bueno, este día no vamos a hablar de todo el capítulo 119. Hemos tomado los primeros 8 versículos para poder hablar sobre la perseverancia y sobre todo en un caminar de bienaventuranzas. Usted ve el versículo 1, empieza con una hermosa palabra: bienaventurados.
Imagínense, bienaventurado. Usted cuando escucha que alguien se refiere a usted con esta palabra, y más aún Dios hoy diciéndonos a nosotros, bienaventurados, ¿quién no se va a sentir gozoso y alegre? El diccionario bíblico nos habla acerca de este término. La palabra bienaventurado o bienaventuranza viene de la raíz latina beatus, que significa bendecido, significa bienaventurado o feliz. Imagínense, feliz. Esta palabra tal vez ya es muy escasa en estos tiempos porque la gente más vive preocupada, amargada, frustrada, bueno, vive en tensión. Y qué hermoso es ver a alguien feliz. Cuando usted quiera ver esta palabra matizada o materializada en el medio, mira a un niño. ¿Usted ve a un niño feliz? ¿Usted ha visto un niño feliz? ¿Dónde están los niños de Dios el día de hoy? Ve a un niño. En un niño podemos ver la felicidad realmente, la inocencia, la pureza, la sencillez, el corazón de un niño. Ahora, al leer las afirmaciones de Jesús, por ejemplo, cuando Él habla en su gran sermón del monte, usted y yo, al leerlo en su momento, y si no lo ha hecho, pues lo invito a que lo haga el día de hoy como refrigerio vespertino. En su gran sermón del monte nos podemos dar cuenta de que cada uno empieza con la palabra bienaventurado. Algunas otras traducciones dan a esta palabra el término de feliz. O es bienaventurado o es feliz. Pero el significado de esta palabra tiene un matiz más profundo, que denota no solo un sentimiento favorable a uno, sino por el contrario, este término lleva a la idea de llenura y completa satisfacción. En Cristo Jesús somos bienaventurados porque somos llenos y completos. Jesús sacia todas nuestras necesidades y aquel que tiene a Jesús debe de sentirse bienaventurado, más que feliz, plenamente lleno, satisfecho. Con esta introducción al término, ya usted va a ir dándose cuenta de lo que el Señor trae para nuestras vidas en esta hermosa mañana. Nuestra porción bíblica en este día nos muestra que la felicidad consiste, hablando de la bienaventuranza, en cumplir el primer mandamiento de la ley. ¿Cuál es el primer mandamiento de la ley? Usted lo sabe ya de memoria. ¿Cuál es? Como las tablas de su mano. Amarás a Jehová tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu energía, con todo lo que tú eres. En ese sentido, amarás a Dios sobre todas las cosas, de acuerdo a lo que nos dice el libro de Éxodo. Todo esto lo decimos en el sentido de que al ser llamados a perseverar en el llamado que el Eterno nos ha hecho a cada uno de nosotros, lo podemos ver como un camino. Vamos a caminar, vamos a transitar, por lo cual tenemos que buscarlo a través de tres acciones. Primero, buscarlo. Segundo, guardarlo. Y tercero, vivirlo. Tres acciones que vamos a desarrollar a continuación. Primero entonces, buscar. Buscar de todo corazón o buscar con el corazón. Bien, la primera acción es buscar con el corazón. Recordemos nuevamente los tres primeros versículos del Salmo 119. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Esto está en español y está muy claro de comprender. Amén. Muy claro de comprender. El buscar es una acción, es un verbo que en el contexto del tema expuesto también nos induce a la búsqueda de tres elementos necesarios en el camino de las bienaventuranzas. Tres elementos necesarios para poder buscar con el corazón. Vamos entonces en este caminar de las bienaventuranzas a buscar con el corazón la enseñanza. Lo primero que entonces que vamos a buscar es la enseñanza. El salmista muestra quiénes son verdaderamente dichosos. ¿Quiénes son verdaderamente dichosos? Y usted lo puede ver en estos tres primeros versículos. Los perfectos de camino.
los perfectos de camino, es decir, en otras palabras, los de conducta intachable, los que caminan en la ley. Bueno, y usted dirá, pues ya no estamos en aquel tiempo, ya estamos en el tiempo de la gracia. Pero cuando usted va a la Biblia, levante su Biblia en esta mañana. ¿Cuáles son esos 5 primeros libros que tiene el canon bíblico? Ahí usted tiene ahí, ¿cómo se lo conoce? Como el Pentateuco. Algunos lo conocen, esos que ya son más eruditos en los idiomas cerrados, como la Torá. Otros le llaman más en el español la ley. Y usted tiene ahí esta información que el Señor ha dejado para nuestros días también. Entonces, es decir, los que tienen una conducta intachable, los que caminan en la ley. En hebreo, Torah significa instrucción. Instrucción, los que caminan en la instrucción de Dios. En este sentido, es el más significativo de los sinónimos empleados en el Salmo. Su verdadero significado, cuando hablamos de buscar con el corazón, es la instrucción de Dios, la enseñanza de Dios, la dirección de Dios. Usted, para poder vivir y disfrutar de la plenitud, de la llenura, de la felicidad que Dios está ofreciendo, usted tiene que buscar con todo el corazón la enseñanza, la dirección, la instrucción en la palabra. Si usted no quiere vivir de esa manera, pues aléjese simplemente de la palabra y verá que fácilmente usted va a vivir en llanto, en tormento, en sufrimiento, porque todo lo que haga lo hará fuera de la instrucción que Dios ha dicho. Pero como Dios nos ha dado capacidad, inteligencia, razonamiento, nos ha dado la oportunidad de poder sopesar las cosas que le hacen bien a nuestras vidas, usted va a buscar con todo el corazón la enseñanza. Va a buscar con todo el corazón la dirección. Usted quiere tomar una decisión, busque lo que Dios le quiere decir a través de la instrucción, de la enseñanza. ¿Cuál es el otro elemento dentro de buscar con el corazón? La enseñanza por un lado, pero también testimonios. Buscar con todo el corazón testimonios que están en la palabra del Señor. Esto equivale a guardar sus testimonios, de acuerdo a lo que dice el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios. En hebreo la palabra es edok. Edok, es decir, vamos a buscar con todo el corazón las normas de conducta que atestiguan la voluntad perfecta de Dios. Las normas de conducta que testifican cuál es la voluntad perfecta de Dios. Estamos buscando con todo el corazón. Y aquí estamos ya frente a una correlación que hay entre la felicidad, la bienaventuranza y la obediencia. Para realmente llegar a experimentar esa bienaventuranza que Dios tiene para conmigo, debo de buscar con todo el corazón los testimonios. Y cuando llego a eso, aquellas normas de conducta que testifican la voluntad de Dios, veo entonces una estrecha relación entre lo que me trae la obediencia. Si yo obedezco a Dios, téngalo por seguro que usted será feliz, bienaventurado, bendecido, doblemente dichoso. Va a ser usted un hombre y una mujer que el Señor lo llena a plenitud. En ese sentido, hay también una tremenda equivocación cuando muchas veces personas que no tienen a Cristo Jesús piensan que una conducta santa es aburrida. ¿Cuántas veces hemos sido golpeados por, en este caso, expresiones negativas en contra de lo que profesamos como cristianos? Ustedes son aburridos. Ustedes viven una vida, sí, sin sentido. Ustedes en realidad no están disfrutando de todas las bondades que hay en este mundo. Y comenzamos muchas veces a ser marginados desde adolescentes, desde jóvenes e incluso ya en la vida adulta. Cuando alguien a usted lo ve con una Biblia, cuando alguien ya usted lo ve
que va a la iglesia, mucha gente se comienza a apartar de usted porque piensa que es aburrido. Y eso realmente es una tremenda equivocación. Una tremenda equivocación cuando piensan de esta manera. Porque cuando hablamos de una vida santa, hablamos de una vida de obediencia. Y una vida de obediencia va a traer bienaventuranza a nuestras vidas. Por eso hay que buscar con todo el corazón. Es todo lo contrario a lo que la gente en el mundo piensa realmente lo que es una vida santa, porque no hay nada más sabio y entretenido que cumplir la voluntad de Dios. No hay nada más maravilloso. No hay nada más maravilloso. Jóvenes que están escuchando, adultos que están escuchando, matrimonios, solteros que están escuchando en este día. Romanos 12, vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 y 2. Y démonos cuenta acá lo que el Señor nos hace ver de lo que es la voluntad de Él. Esta norma de conducta que atestigua cuál es la voluntad perfecta de Dios para con nosotros. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La gente en el mundo dice, ustedes están locos realmente, porque hoy la nueva tendencia es que antes de llegar al matrimonio, los jóvenes tienen que probar si que son compatibles sexualmente. Llegar al matrimonio virgen en esta época es estar realmente fuera de contexto. Tú estás realmente fuera de cabales. Es tan normal hoy la fornicación en el mundo que la gente realmente no se da cuenta cuáles son las consecuencias de tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Es el embarazo no deseado. Millones de adolescentes en el Ecuador tienen abortos precisamente por esta manera de pensar. ¿Usted cree que una niña que aborte e incluso el dolor para los mismos padres traerá felicidad al ver a su hija de 12 años embarazada, de 13 años embarazada o de 15 años ya abortando? Trae dolor, angustia, sufrimiento. Es más bien todo lo contrario. El Señor te dice, guárdate. El Señor más bien le dice en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Dios no quiere ver a un niño o una niña sufrir porque no buscó de todo corazón las normas de conducta que atestiguan cuál es la voluntad perfecta de Dios, porque no buscó la instrucción. Porque hay muchos padres que son los causantes de no instruir a sus hijos en la palabra de Dios, para que cuando les toque tomar decisiones lo hagan bajo el temor de Dios, no bajo la norma de conducta de una sociedad perversa y adúltera. En ese sentido, la obediencia es el vínculo de la impotencia con la omnipotencia. Qué linda expresión, amados hermanos, que realmente a uno le hacen despelucar el cuerpo, porque yo soy impotente. En mi capacidad humana yo soy impotente. Pero cuando obedecemos a Dios, nos vinculamos a la omnipotencia de Dios. Por eso dice el Señor en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando llegamos a ese nivel, todo lo podemos hacer porque Dios así lo quiere en su voluntad. La obediencia nos va a llevar realmente a vincular nuestra manera limitada de vivir con el poder del eterno y soberano Dios. Entonces, para llegar a ese nivel hay que buscar con todo el corazón. Buscar con todo el corazón, amado hermano, lo que hoy el Señor nos está diciendo, a más de la enseñanza, de la instrucción, el testimonio. Pero también hay otro elemento en este primer punto, conocimiento. Buscar con todo el corazón el conocimiento, no conocimiento intelectual, sino el conocimiento relacional. Y hablamos de relacional, es de ginosco. En el griego, amados hermanos, este término nos invita a ver la intimidad. Así como en el hombre y la mujer en el matrimonio, en la intimidad, sin nada, totalmente desnudos, se conocen mutuamente, relacional.
Dios también quiere tener ese nivel de intimidad con su pueblo, porque por falta de intimidad mi pueblo perece. Por falta de intimidad, el pueblo se llena de conocimiento intelectual. ¿De qué te sirve saber la Biblia de memoria, de saber todos los versículos que puedas aprenderte, de saberte al revés y al derecho los 613 mandamientos del pueblo judío, si al final del día solo se quedó en intelecto? Por eso, amado hermano, esos que dicen ser creyentes están a tiempos hoy de ser realmente hijos de Dios, si toman la decisión. Creyente, el que lleva la cabeza de la fila de los creyentes se llama Satanás. Satanás cree y tiembla, y tal vez es más creyente que los que van a la iglesia hoy por hoy, porque tiembla ante la presencia de Dios. Cuando nosotros no conocemos en intimidad al Señor, amados hermanos, caminamos por la vida solo con un vano conocimiento intelectual, solo con puro conocimiento, mas no con la verdadera intimidad relacional que Dios quiere. Es necesario encontrar el esfuerzo mental y cordial, y sobre todo buscar de todo corazón la intimidad, el conocimiento relacional delante de Dios. Dice Juan 17:3 lo siguiente. Vamos al libro de Juan y veamos lo que nos dice el discípulo amado, inspirado por el Espíritu Santo. Versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué hermoso es poder encontrar este término: conozcan, que te conozcan. Mucha gente, amados hermanos, millones de personas en el mundo viven una religión. El esfuerzo del hombre por llegar a Dios, memorizan dogmas, preceptos, estatutos de hombre, puro conocimiento, pura práctica, puro dogma. Pero ¿de qué sirve aquello si realmente no tengo intimidad por medio de Jesús con el Padre? Necesitamos entonces llegar a conocer realmente al único Dios vivo y verdadero de una manera relacional, porque nosotros no profesamos religión, sino relación por medio de Cristo Jesús. Dice también 1 Corintios 8, del 1 al 3, de manera referencial. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, ¿dónde están los que aman a Dios? ¿Dónde están los que aman a Dios? Dice la palabra: es conocido por Él. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Gloria a Dios, amado hermano. Que Dios te conozca en intimidad. Esto no hacen iniquidad. Esto no hacen iniquidad, amados hermanos. Jesús utiliza este término al final también del Sermón del Monte en Mateo 7, solo por referencia, versículo 23, cuando el Señor dice: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿De qué sirve decir Señor, Señor? Solo porque puedo decirlo, pero no vivirlo. El cristiano no es lo que dice, sino lo que hace. Amén. Por lo tanto, aquellos que realmente son conocidos por Dios en intimidad, estos no hacen iniquidad. O sea, no hacen maldad, no hacen perversidad, no hacen corrupción, no viven en la mentira. Porque el objetivo primordial de la instrucción está precisamente en prevenir al hombre y a la mujer para que no marche por las sendas del mal. Hay dos caminos, amados hermanos: el bien y el mal. El Dios Todopoderoso nos ha trazado un camino, aunque ese camino es angosto y hay espinas. Amados hermanos, al final la recompensa es eterna y maravillosa. Pero hay mucha gente que coge el otro camino, el ancho, el que tiene flores, el que todo se facilita en este mundo. Ese tiene como recompensa la perdición total y la eterna condenación. Por ello la instrucción nos advierte por el camino que debemos de tomar.
no caminar por las sendas del mal, sino por los caminos que Dios ha trazado. En hebreo la palabra camino es derek, como modelo de rectitud, algo que está derechito. Los caminos de Dios no son zigzag, amados hermanos. Los caminos relativos del mundo, de la sociedad y de la escala de valores que se establecen, esos sí son así, sí, suben, bajan, van por acá, tienen bypass. El camino de Dios es recto. Y en hebreo la palabra es derek. Así que andarán en la ley de Jehová equivale a andar en sus caminos de manera recta, según lo que dice el versículo 3 de nuestro Salmo 119. Entonces, esta primera acción es buscar con el corazón. Amados hermanos, ¿qué es lo primero que vamos a buscar con el corazón? La enseñanza, el testimonio, y también vamos a buscar el conocimiento relacional, la intimidad. Hoy el Señor quiere que tú recibas esta palabra, porque los tiempos que vivimos son realmente para el hombre relativos, pero Dios es absoluto. Y si usted está de acuerdo que Dios es absoluto, Dios hoy le está diciendo que nuestro estilo de vida debe de alinearse a lo que Él ha establecido para poder experimentar la bienaventuranza. Primera acción. Segunda acción, guardar. Guardar la palabra. Guardar la palabra. Vamos a los versículos del 4 al 6 del Salmo 119. Dice, tú encargaste, mire lo que dice el salmista, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. No medio, no si es que puedes, sino muy guardados tus mandamientos. Versículo 5, ojalá, vaya grabando esa palabra, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. De esta consideración podemos hacer un alto, un momento y ver el encargo que Dios ha hecho. Dios ha hecho un encargo a su pueblo, a sus hijos, a sus seguidores, a que seamos diligentes guardando sus preceptos. Él quiere que tú y yo seamos muy diligentes porque hay que guardar muy bien estos preceptos. Él expresa el deseo de manera vehemente de guardar los estatutos de Dios. El salmista está muy comprometido con lo que nos está haciendo leer hoy el Señor y revelándonos por medio del Espíritu Santo. El salmista expresa un deseo vehemente, apasionado, de que hay que guardar los estatutos, o sea, los mandamientos, la palabra, las direcciones del Señor. Pero para esta observación es necesario también mirar que se requiere una conducta firme, estable y afianzada. Entonces, ¿qué necesitamos para realmente guardar los estatutos de Dios? Una conducta firme. El salmista sabe que si adquiriese esa firmeza, no se vería avergonzado de haber fracasado en alcanzar su ideal al considerar todos los mandamientos divinos. En tal sentido, y por ello, aquí se nos va a presentar tres aspectos también relevantes para poder guardar la palabra, para poder guardar los mandamientos de Dios. Y en razón a lo que Él establece en su palabra, respecto a que tú y yo hemos sido llamados a perseverar, a caminar. Ayer alguien me hacía una referencia sobre David, sobre el rey David. Y veía esta persona un atributo, ¿sí?, que era importante ver en David, que David nunca dejó de buscar a Dios. David fracasó, no una vez, varias veces. Sin embargo, él tenía algo que sobrepasa nuestra manera lógica de ver las cosas. David buscaba de Dios con todo el corazón, se arrepentía con todo el corazón. David amaba a Dios de una manera, amados hermanos, que yo no puedo describir con palabras. A pesar de que era un hombre que falló muchas veces, y falló en la vida familiar, falló como padre, falló como hijo, falló como esposo. Él tuvo muchas fallas y él sabía y reconocía: solamente contra ti, Jehová, he pecado.
pero ese pecado contra Jehová tenía daños colaterales, efectos colaterales. Se iba dañando relaciones. Una de ellas incluso fue con su propio hijo Absalón. Y en medio de eso, David siempre no cesaba de buscar y fortalecerse en el Espíritu Santo de Dios. E incluso cuando su vida fue amenazada, David se fortalecía en el poder del Espíritu para no doblegar más, para buscar fuerza donde no había y poder perseverar. Y creo que tú y yo también, amados hermanos, tenemos la necesidad de buscar constantemente en guardar la palabra de Dios para nuestras vidas. Entonces, este primer elemento o aspecto relevante sería obediencia. Guardar la palabra nos llama, amados hermanos, a mirar de una manera muy directa este aspecto relevante que es obediencia, aunque es manera transversal en todo lo que decimos, la obediencia. El versículo 4 nos decía: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, se nos ordena guardar los mandamientos como un principio operativo general, una regla, una verdad. Él nos ha comunicado sus principios y Él dice que tienen que ser guardados. Él quiere que estos principios operativos en nuestro diario vivir estén guardados, y es necesario para que tú y yo podamos encajar en ellos con perfecta armonía. Hay que obedecerlos. Siempre se resume todo, amado hermano: oye y hace. No solamente es oír y que por acá se salga. La típica expresión coloquial que nosotros recibimos en nuestra infancia, ¿no? Parece que todo lo que se te dice entra por un oído y sale por el otro. Y a veces como cristianos seguimos actuando así. Y Dios nos hace ver que eso no trae beneficio. El beneficio viene para aquel que oye y hace mis palabras. Y Jesús lo enfatizó también en el Sermón del Monte. Es por eso que nuestra felicidad y plenitud y llenura depende de nuestra obediencia a los mandamientos. Por ejemplo, el salmista David nos dijo que el ser humano era una de las obras formidables, maravillosas de Dios. ¿Y a dónde voy a llegar con esta expresión? Salmo 139, un poquito más adelante, versículo 14, dice lo siguiente. 139, versículo 14: te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Usted, creación de quién es? No lo escuché. ¿Creación de quién es? De Dios. Y dice ahí que la creación de Dios es formidable, maravillosa. Y por eso estoy maravillado. Cuando el Señor, amado hermano, lo hizo a usted, lo hizo como una obra de perfección en la ingeniería divina. No hay capacidad en el mundo que pueda realmente hacer lo que Dios hizo cuando creó al hombre. El hombre intenta, puede emular, tratará de aparentar, pero nunca logrará hacer la obra perfecta que Dios hizo. Esto significa que necesitamos seguir un manual del propietario. Si somos creación de Dios, Él es el ingeniero divino, el arquitecto divino. Él tiene un manual. Es como cuando usted compra un equipo, un artefacto, un vehículo, y hay un manual del propietario que le dice: mira, para un buen funcionamiento usted tiene que seguir A, B, C, D instrucciones. En el momento que usted, en vez de ponerle gasolina al carro, le pone diésel, o en vez de ponerle agua donde va el radiador, usted le pone aceite, y así sucesivamente. Hay instrucciones. Dios también ha dejado un manual. Como Él es el propietario, Él es el creador, lo deja con precisión para que tú y yo podamos funcionar adecuadamente. Podamos funcionar. La palabra muy, regresando a nuestro versículo número 4, dice que sean muy guardados. El Salmo 119:4 nos deja una palabrita pequeña pero necesaria de observarla. Esto nos dice que no es suficiente
dar un vistazo a la ligera a la Biblia. ¿Cuántos leen ligeramente la Biblia? Alce la mano. Ligeramente, sí. Sea honesto con Dios. Igual las cámaras están viendo cualquier intento de levantar las manos. Imagínense que usted lea así ligeramente las instrucciones de su vehículo, o de repente de una moto, de un motor, de un generador que ahora están de moda. No podemos darnos el lujo de leer ligeramente la Biblia, porque sus mandamientos deben de ser muy, muy guardados. Y si usted lo toma a la ligera, usted está tomando a la ligera su vida espiritual. Y por eso, en vez de sentirse feliz, pleno y lleno, muchas veces usted se sigue sintiendo frustrado, amargado, derrotado, porque el Señor ha dejado un manual de vida por excelencia para que sepas cómo caminar por el camino de la bienaventuranza. Y como nos damos el lujo de querer, ¿sí?, resultados distintos y seguir haciendo lo mismo que hemos hecho toda la vida, y como no salen bien las cosas, Dios, tú eres el culpable. Tenemos muchas frustraciones por aquello. Dios hoy te dice: regresa al manual. Aquí está el manual de vida por excelencia. Aquí está todo a precisión. Por eso este salmo nos recuerda que no es el mero conocimiento de la palabra de Dios, sino el amar la palabra de Dios. Amar la palabra de Dios. Por eso yo no encajo ni tampoco me encuadro con aquellos que quieren exigir que el sermón sea de 5 minutos. Pastor, 10 minutos mucho, 15 minutos ya es demasiado. No, amado hermano, en el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras, desde los más pequeños pasaban horas y horas escuchando con deleite la palabra de Dios. Cuando no amamos la palabra y cuando vemos a la Biblia como cualquier instrumento, como cualquier libro informativo, amado hermano, usted va a ver así nomás, ¿no? ¿Qué es lo que el Señor hoy me quiere decir? Y usted abre la Biblia: ah, cierto, aquí me rayé la vez pasada, ¿qué era que me quería decir? No entiende nada. Muchos cristianos tienen 20, 30 años y dicen: no entiendo la Biblia. ¿Cómo la va a entender si no ha nacido de nuevo? Tiene que nacer de nuevo. Tiene que el Espíritu Santo haberlo sellado. Una vez que usted es sellado con el Espíritu Santo se encargará de darle testimonio a su espíritu de que usted es hijo de Dios. ¿Y dónde están los hijos de Dios? Entonces, vamos a guardar los mandamientos y no solo conocerlos. Y sus mandamientos han de ser muy guardados. Sin embargo, y es importante, aunque el deseo está claro, y es lo que dice el versículo 4, el salmista también aterriza en una realidad. Él quiere, yo quiero, usted quiere guardar la Biblia, pero nos rebelamos. Otro aspecto dentro de este mismo punto de guardar la palabra es la obediencia por un lado, pero nos encontramos con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Nuestra naturaleza, que aún la seguimos teniendo, la adámica, la carne, este cuerpo corruptible en el que vivimos. El Salmo 119, versículo 5 dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El versículo 4 no es difícil de comprender. El versículo 4 nos dice: lo que Dios quiere que hagamos es claro, tienen que ser muy guardados. Mi instrucción es que sean muy guardados mis mandamientos. Pero el versículo 5 nos pone ahí en la realidad, y el salmista lo hace ver: ojalá pueda hacerlo, ojalá en esta carne lo pueda hacer. Sucede que nuestros caminos no están ordenados. Hay un tremendo conflicto entre la voluntad de Dios, que vimos en el versículo 4, y la naturaleza del hombre, que lo dice el versículo 5. Es un conflicto, es un contrapunto. Claro, es fácil leerlo, es fácil anhelarlo, es fácil decirlo, pero ¿será fácil vivirlo? Hay algo que está desesperadamente mal con la naturaleza del hombre. Nuestros caminos por naturaleza no se ordenan para guardar los estatutos de Dios. Por naturaleza, Dios a usted le dice: vaya al norte, y usted va al sur. Dios le dice: vaya a tal hora a leer la Biblia, y usted se pone a ver telenovelas. Es tiempo de orar y usted se pone a hacer deporte.
O sea, hay siempre la naturaleza del hombre, de manera práctica, llevarle la contraria a Dios. Llevarle la contraria a Dios. La palabra que utiliza el salmista en el versículo 5 es ojalá. Tiene la intención de obligación. Ojalá. Es decir, en el deseo se está consciente de que es nuestra obligación. Yo estoy consciente que es obligatorio, ¿sí?, no mentir. ¿Cuántos están conscientes de eso? No hay que mentir. ¿Estamos conscientes? No hay que robar. Estamos conscientes. No hay que matar. Estamos conscientes. Estamos conscientes de aquello, amados hermanos. No levantar falso testimonio. Estamos conscientes. Estamos conscientes de muchas cosas. Muchas cosas. Y aquí se puede ver entonces realmente que siempre sabemos lo que está mal y cuando está lejos de Dios. La gente que practica el pecado, que vive en el pecado, está consciente que está mal. Por eso todo lo hace escondida, lo hace cuando nadie lo ve, ¿sí? Y está consciente que se está alejando de Dios porque ya no ora, porque no lee la Biblia, porque no va a la iglesia. Aquí está la palabra ordenados en el versículo que leíamos nosotros, del versículo 4 incluso, y versículo 5, perdón. Ojalá fuesen ordenados. Y la palabra ordenado tiene una connotación de andar en línea recta, en línea recta, lo que encaja con la ilustración del camino. En hebreo la palabra para camino es derek. Y aquí también podemos encontrar, amados hermanos, ¿sí?, el dilema del mismo salmista. Él reconoce. Hay muchos que no quieren reconocer sus debilidades, pero es importante reconocerlas. Para poder avanzar hay que reconocer, para poder pedirle al Señor que haga una reingeniería en esa área, para poder avanzar. El salmista también nos hace ver que este dilema no solo es de él. Más adelante un hombre tan versado, preparado como el apóstol Pablo, se encuentra con la misma postura. Se encuentra con la misma postura cuando encontramos en Romanos del 7, del 14 al 24, Romanos 7, 14 al 24, usted lo va a leer en su casa. Pero me voy a quedar con el versículo 15, porque al final todo eso relata el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí, que no es justificación. Pero dice el versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo. Yo no entiendo por qué miento. Yo no entiendo por qué hablo del prójimo. No entiendo por qué soy chismoso. O no entiendo por qué no cojo lo que no es mío. No entiendo esto, no entiendo lo de acá. No lo entiendo. La palabra dice ahí, por lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Esto hago. Lo que aborrezco, esto hago. La pregunta es, ¿no le gustaría a usted ser libertado de esta esclavitud o de esta frustración? ¿Quién no quisiera ser libre de todo eso? Porque es una lucha diaria, ¿sí? Carne y espíritu, lucha diaria. Y usted sabe que hay días donde la carne le gana. Hay días donde el espíritu gana. Y usted ya a veces dice, yo ya quisiera ser libre. Por eso muchos están diciendo, Señor, ya llévanos rápido. Hay gente que pasó el 2 de octubre y dice, no nos fuimos, ya era hora de irnos. Y hay gente que está buscando fecha. Y sigue buscando fecha, ya anhela que el Señor se lo lleve. Claro que es una actitud egoísta, ¿no? Porque en realidad deberíamos anhelar que más personas procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces, lo que a veces buscamos es la facilidad nuestra, ¿no? Pero en medio de esto, ¿no le gustaría ser libre de toda esclavitud, de toda frustración? Es fácil hablar de las bendiciones de la salvación. Es muy fácil cuando se está adentro de los confines de la adoración. Aquí todo fluye. Aquí es muy fácil decirlo. Aquí es muy bonito escuchar cómo ya casi se eleva, ¿no? Todo porque es santo. Es muy fácil cuando usted está aquí. Pero cuando usted sale de la iglesia, cuando usted llega a su casa, cuando usted llega al trabajo, cuando usted llega a la universidad, cuando usted ya enfrenta la realidad, las cosas no son realmente como lo decimos. Y ahí es donde somos puestos realmente a prueba. ¿Cómo poder transferir lo que dice hoy el salmista a la práctica en el diario vivir nuestro? ¿Cómo trasladarlo? ¿Cómo poder ganar la victoria de manera permanente?
Bueno, en este punto también encontramos ahora, cuando hablamos de la palabra, de guardarla, vemos la obediencia por un lado. Por otro lado, también el Señor nos hace ver que nuestra naturaleza es pecaminosa, pero al final el versículo 6 nos invita a ver victoria. Guardando la palabra, dice el versículo 6 en el Salmo 119, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Si tan solo pudiéramos ordenar nuestros caminos para poder guardar sus estatutos, podríamos exclamar como el salmista. Entonces no sería yo avergonzado. El atender todos sus mandamientos es la clave para borrar la vergüenza del pecado. La vergüenza del pecado. Es importante observar también lo siguiente. Cuando dice guardar todos tus mandamientos, no dice solo los fáciles. En nuestro estudio bíblico el día jueves estamos viendo en la voluntad perfecta de Dios, en nuestro capítulo que tiene que ver con 12 niveles de obediencia, precisamente esto. Cuando habla acerca de guardar todos tus mandamientos, no solamente habla de los fáciles, no solo se trata de obedecer lo que me agrada, no solo se trata de obedecer lo que es fácil de entender o de comprender, sino que realmente son todos. La palabra de Dios no es una carta de un restaurante para que usted escoja lo que más le gusta. En la palabra de Dios hay cosas que a usted lo confrontan con su vida, con el pecado que mora en usted, con su naturaleza. Pero somos tan expertos nosotros en evadir. No, este no me conviene, así que ni leo, paso rápido. No, este no. Acá donde yo puedo prosperar, donde puedo tener éxito, ese sí me gusta, ese de acá me gusta. Queremos coger lo fácil y no es así. Y es precisamente ahí donde la palabra de Dios nos hace ver que a nadie le gusta sentirse cubierto de vergüenza. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva? Rapidito fueron a comprar en la esquina del jardín, rápido unas hojitas, rápido taparse. Porque la gente, amados hermanos, no le gusta sentirse cubierto de vergüenza. Ellos se sintieron avergonzados. Y con el pasar de los años, los cristianos hemos ido tal vez desarrollando varias técnicas para enfrentar la vergüenza del pecado. Hay unos, por ejemplo, que desafían con arrogancia y rebeldía. Son más bravos que todos, ¿no? No me digan nada, ¿sí? No me digan nada. La arrogancia. En otros buscan escapar de su tiranía a través de las drogas, del alcohol, del sexo, la pornografía, de los vicios. Algunos intentan amaestrarla incluso y humanizarla a través de la ciencia, de la filosofía o la psicología. Todo eso justifica. Y otros son conquistados por ella y ceden ante la esclavitud emocional, la cual también se manifiesta en los problemas mentales y mucha gente se suicida. Usted sabe, la tasa de suicidio de gente cristiana o que se identifica como cristiana es alta. Y no solo hablo de miembros, hablo de pastores, de líderes y obispos. Hay de todo. En este punto necesitamos recordar que el Señor también tiene identificado el problema, pero siempre te da la solución. Y nos invita a ver en Jeremías como referencia lo que dice él acerca de nuestro corazón perverso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Bueno, como ya sé quién hizo mi corazón, no el que ha puesto estas cosas en el corazón, porque esa es la concupiscencia nuestra, entonces puedo acudir ante aquel que lo conoce y pedirle realmente que depure todo lo malo. El sacrificio de Cristo que Él ofreció, lo hizo para darnos un nuevo corazón. Ahora tenemos un corazón que ya no es de piedra, con resentimientos, con odios, con placeres de este mundo. Tenemos un corazón moldeable a Dios, un corazón nuevo que Jesús puso en nosotros. Por lo tanto, al igual que cualquier máquina fina, cualquier motor,
tenemos entonces que acudir con nuestro corazón que está fallando, que está débil, que está tal vez ahí botando humo. Hay que ir ante el dueño y decirle: afina mi corazón con tu palabra. Solo la palabra de Dios, amados hermanos, puede afinar lo que está desafinado en nuestras vidas, para que funcione adecuadamente y realmente estemos experimentando la plenitud de una bienaventuranza. Acudir a Dios es importante. Cuando guardamos la palabra, amados hermanos, cuando guardamos la palabra, téngalo por seguro que el Señor va a obrar en ese corazón. No solamente, amados hermanos, para que usted lo pueda decir, sino que lo pueda experimentar. Tenga un corazón compasivo, tenga un corazón misericordioso, temeroso. Si nuestro corazón no está temiendo a Dios, amado hermano, póngale atención en esta mañana. Si nuestro corazón hoy no se quiere rendir ante la presencia de Dios, póngale mucha atención, mucha atención. Entre más aprendemos a amar la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, más vamos a experimentar esa victoria. Y usted realmente va a ser bienaventurado. Esta segunda acción nos invita, amados hermanos, a tomar como referencia el guardar la palabra. Por un lado, buscamos con todo el corazón. Por otro lado, guardamos la palabra, pero finalmente vivir con rectitud. Vivir con rectitud. Versículos 7 y 8 del Salmo 119. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Vivir denota una acción prolongada en el camino de perseverar en nuestro llamado, por cuanto se genera un estilo de vida cristocéntrico. Cristocéntrico. En razón a ello, nosotros, una vez que hemos buscado de todo corazón, que hemos guardado la palabra, todos los mandamientos que el Señor establece, es necesario estar consciente que lo que nos toca seguir haciendo ahora es vivir. Vivir, amados hermanos, en ese camino que el Señor ha trazado, camino y calzada, llamado camino de santidad. Por lo tanto, tenemos que vivir. Mucha gente existe. El Señor dice: yo quiero que usted viva a plenitud. Yo quiero que usted experimente la bienaventuranza. Yo quiero que usted experimente realmente la felicidad. Y para eso, amado hermano, tendremos que desechar, a través de buscar de todo el corazón la instrucción de Dios, a través también de guardar su palabra, todo lo que está mal en nuestras vidas. ¿Y quién mejor que usted sabe qué es lo que está mal en su vida? ¿Usted sabe lo que está mal en su vida? Hoy, ¿qué fecha tenemos hoy? 20 de octubre. Usted mejor que nadie sabe cómo está su vida espiritualmente. Si su vida realmente hoy está llena de vacío, de cosas suntuarias, de cosas plásticas, de cosas irreverentes, está lleno tal vez del mundo, usted hoy no está disfrutando la bienaventuranza. ¿Quién más que usted y yo para conocernos también? Claro, Dios conoce a perfección lo que somos, pero no hay peor situación que uno no reconozca su condición y que esté viviendo una falacia, que esté viviendo su propia mentira, que esté viviendo, amado hermano, ¿sí?, una película de ficción nada más. Dios en su palabra nos permite conocer que toda solicitud de obediencia de parte de Él trae recompensa para quien decide vivir en sus caminos. Hay recompensa de parte de Dios. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice en su palabra el Señor lo siguiente: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Amado hermano, ¿sabe quién dijo esas palabras? Se las dice un padre a un hijo. Se las dice David a Salomón.
Qué hermoso cuadro que lo podemos ver hoy de manera tal que Dios mismo está diciéndole a sus hijos: guarda los preceptos que te doy, porque soy Jehová tu Dios. Andando de manera directa, o sea, en sus caminos, recta, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, o sea, guardando la palabra, guardando las normas de conducta que testifican la voluntad perfecta de Dios, de la manera que está escrita, de la manera que tú la tienes en tus manos, de la manera que la he dejado para que tú puedas realmente conocer el manual de vida por excelencia, porque mi anhelo es que tú prosperes, que tú prosperes. Y una vida próspera, cristocéntrica, amado hermano, no es una vida pobre que mira riquezas en esta tierra. Es una vida rica que mira en la eternidad. Está mirando en la presencia de Dios. Porque todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo aquello que tú emprendas, vas a prosperar. Si tú hoy has abierto un negocio, si tú hoy has abierto un emprendimiento, si tú hoy te vas a casar, si tú hoy vas a emprender una nueva profesión, si tú hoy vas a incursionar un ministerio, lo que vayas a hacer, dice el Señor, prosperará. Pero la condición está en la obediencia. Usted quiere ser bienaventurado, quiere andar diciéndole a todo el mundo lo dichoso que es porque usted es un hombre obediente, una mujer obediente. Su hogar va a prosperar, su familia va a prosperar, su vida va a prosperar, amado hermano. Y es para ello necesario obedecer. El salmista promete ahora dar gracias a Dios con corazón recto cuando aprenda las ordenanzas justas. Ahí literalmente dice justos juicios de Dios en el hebreo. Con ello confiesa también que no domina en este caso plenamente el conocimiento, la asignatura de lo que comprende, ¿sí?, realmente la ley de Dios. David, el salmista, ¿sí?, los hombres de Dios, los profetas, todos tenían limitaciones y también nosotros la tenemos. Pero en medio de ello, durante toda la vida debemos de ser buenos estudiantes. Dios a usted, amado hermano, jamás le va a estar llamando la atención, ¿sí?, por lo que usted aún no conoce, pero sí le va a llamar la atención por lo que conoce ya y no pone en práctica. No puede esperar llenarse de lo ilimitado de Dios, de su palabra, en su manera limitada de vivir, para poner en práctica las cosas. Si hoy usted aprendió ya que tiene usted que no mentir, no mienta más. Si usted robaba, no robe más. Vayan por el contrario a trabajar, dice la palabra. Si usted hoy era infiel, hoy comienza a ser fiel al Señor. Si usted antes era un vago, ahora comience a trabajar. Si antes usted copiaba en los exámenes, ahora comience a estudiar. No espere, amado hermano, aprender todo, porque nunca lo va a hacer. Este es el día en donde el Señor nos hace ver que debemos de ser buenos estudiantes de la escuela de Cristo Jesús. Somos aprendices de Él, somos sus discípulos. Sentémonos ante sus pies y verá usted cómo el Señor va a obrar. Postre su corazón el día de hoy, postre su corazón en esta mañana. Hoy el Señor nos dice claramente todas las cosas que necesitamos aprender. El Señor quiere que usted persevere. ¿Cuántos han experimentado la dicha y la bienaventuranza de Dios en sus vidas? ¿Sí? Usted lo ha experimentado, gloria a Dios por aquello. ¿Y qué de los que no dicen amén? ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres comenzar a experimentar la plenitud, la llenura que el Señor produce en aquellos que realmente le buscan con todo el corazón? Aquellos que guardan su palabra, aquellos que hoy más que nunca no solamente buscan y no solamente guardan, sino que viven. Y cuando hablamos de vivir, hablamos de compartir. Necesitamos compartir. Ayer fue un tiempo hermoso en donde cristianos de esta casa de oración vivieron, ¿sí?, al compartir a mucha gente alrededor. Hay mucha gente alrededor que está hoy por hoy perdida sin Cristo. Perdida sin Cristo. Vivir todo lo que el Señor nos manda
realmente es lo que de gracia he recibido, compartirlo. Comience con su Jerusalén. Comience con su Jerusalén. Para nosotros la iglesia aquí, como organización, nuestra Jerusalén es esta familia alrededor. Queremos que mucha gente venga a los pies de Cristo. Queremos que mucha gente hoy experimente también la bienaventuranza de ser llenos en Cristo Jesús, de ser plenos en Cristo Jesús. Y la mejor manera es comenzando con la obediencia. Necesitamos obedecerle al Señor. Ya es tiempo de que hagamos un alto a esa vida realmente en zigzag, o de manera que tenga muchos picos. El crecimiento que el Señor quiere para ti y para mí es constante y siempre va a ser ascendente, porque el que comenzó en vosotros la buena obra la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Amado hermano, usted tiene que tener un objetivo en su vida, y ese objetivo debe de ser amar a Dios sobre todas las cosas y todo lo que conlleve amar a Dios, porque solo así usted va a poder experimentar la bienaventuranza en su vida. Busque de todo corazón, guarde la palabra y sobre todo viva con rectitud. En el nombre de Cristo Jesús se los puedo compartir el día de hoy. Vamos a cambiar de posición, vamos a orar. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.